presentan este programa. Microsules, la confianza se conquista con calidad. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, más de 3 millones de vacunos vendidos en 20 años. Bueno, vamos a comenzar ahora sí a ampliar un poquito más la información y lo que es el diálogo, la discusión. Alejandro, ¿hay mucha inversión en ganadería puntualmente? Sí, bueno, la verdad que sí, se ha dado en los últimos tiempos, sobre todo de la mano de ahorristas medianos, pequeños y algunos grandes uruguayos, básicamente, si bien algún extranjero hay. La ganadería se encuentra o encuentran un refugio bastante seguro. Hay que recordar que el Uruguay, además, dentro de las ventajas y virtudes y cosas buenas que tiene, un poco lo exponía Rodrigo, tiene todo su ganado bovino trazado, no ovino, pero ganado bovino trazado. Eso ayuda mucho y permite dar certezas a los inversores, que lo que primero que buscan, más allá de la rentabilidad, que hablar de rentabilidad en el agro, bueno, entraremos en ese tema, es difícil, es seguridad, y la seguridad, la verdad que tener una inversión en ganado es bastante importante, ¿verdad? Más allá de que además entendemos nosotros de que la ganadería es de las actividades sobre inversiones en lo tangible lo más líquidas que hay, porque uno tiene, por ejemplo, 100 animales y por algún motivo tiene que vender 20, 30, 40, 10 o 1 y lo puede hacer. Es poco en el mundo de las inversiones en lo tangible que se pueda tener la liquidez que tiene la ganadería. Y bueno, y la verdad que hay un movimiento. Nos gustaría que hubiera más facilidades, y ahí después estaría bueno entrar un poquito a la parte un poco burocrática que tiene Uruguay y de costos, ¿verdad? Que fuera más fácil acceder a los inversores, sobre todo al pequeño ahorrista en inversiones de este tipo, porque la capitalizan muchas veces extranjeros y no tanto los uruguayos, pero la verdad que la ganadería ha sido, entendemos nosotros, un lindo refugio y un buen complemento, ¿no? A por ahí productores que no pueden o no tienen acceso fácil al crédito con el mundo de los capitales, el mercado de los capitales, o inversores que de alguna manera encuentran en la actividad ganadera una oportunidad de vuelta, primero que nada, refugio para sus ahorros, ¿no? Lo tenemos a Rodrigo ahí al lado. Rodrigo, ¿qué facilidades ha dado este gobierno actual? Y aprovecho a preguntarte algo de lo que decía Alejandro. ¿Qué pasa con la burocracia, que es tan complicado? A ver, hay varios temas. Cuando hablamos de seguridad y de facilidades, está un tema naturalmente burocrático. Hay un tema también financiero, que creo que se ha ido avanzando bastante. Y naturalmente también hay otras seguridades que, como bien decía Alejandro, han sido pasos importantes, que por supuesto vienen de toda una evolución. Yo viví en INAC cuando se empezó la trazabilidad. Yo integraba la Junta de INAC. Y las resistencias, que no va a servir, que es costo, ¿no? Y bueno, hoy el uso de la tecnología, y la tecnología va a arrasar muchos de los trámites que hoy parece imposible de aligerar. ¿Pero cuándo llega? ¿Cuándo? Y yo creo que naturalmente, tenemos que decirlo con total realismo, la pandemia nos marcó la agenda. Este presidente es un hombre de acción. Y a veces, ahora que estamos en la campaña súper anticipada de la LUC, súper anticipada, pero me dicen, y bueno, cuando quiero explicar, ¿no?, por qué la LUC, es porque el presidente quiere hacer todo ya, porque no quiere perder el tiempo, y él además demuestra. Y estos temas me parece que quedaron un poquito, porque bueno, todo el aparato del Estado se concentró en el tema sanitario. Esa es la verdad, pero bueno, ahora recién está empezando ese partido que el presidente de la República está obsesionado con hacer un país también moderno. Hoy tenemos la posibilidad de tecnología. Hoy no hay excusas, ¿no? Con la tecnología de hoy, que un trámite sea burocrático en el expediente, claro, hoy no hay excusa. Es clave acelerar eso, ¿no? Absolutamente, porque hoy los tiempos... Lo sabe Alejandro que... Los tiempos se han acelerado en todo, ¿no? Claro. Y es parte también, no va a venir un inversor si tiene que gastar un tiempo absolutamente innecesario. Marcelo, ¿pensás lo mismo? La burocracia tranca mucho a la hora de querer emprender. Uruguay debe ser de los pocos
países que importa papel carbónico todavía para Dicose. Debe quedar una fábrica en el mundo y el principal comprador es el Uruguay. Y bueno, este año se empezó con la guía electrónica, pero todavía no se eliminó el papel. Y en Uruguay conviven 2 registros de identificación animal, el SNIG con Dicose. Y como que Uruguay siempre tiene esa costumbre, ¿no? Cuando quiere innovar, en realidad deja todo lo viejo y carga arriba. Y en realidad, en vez de agilizar, se hace cada vez más pesado. Por lo tanto, creo que sí, que es en un tema que hay que trabajar mucho a nivel país, no solo para el sector agropecuario, que es un gran debe y que implica mucho tiempo y muchas horas dedicadas a tratar de simplificar. Y eso a veces tranca para que los inversores, los productores uruguayos puedan trabajar tranquilos. Mucho de lo que se está haciendo a nivel de lo que son las guías y la carga de ganado, por ejemplo, requieren una señal que no hay en todo el Uruguay. Hay muchas zonas del país donde el productor termina de cargar, tiene que hacer no sé cuántos kilómetros para encontrar señal, para poder cargar el ganado que está embarcando. O sea, digamos que todavía nos falta poder caminar en ese sentido para hacer que todo esto no le cueste a la gente que trabaja tiempo y plata para solucionar problemas que no tienen nada que ver con la producción y con la inversión. Marcelo, ¿el actual gobierno está dando condiciones como para invertir a los productores locales? Yo creo que los productores locales, y acá lo que pasa es que hay que abrir en tantos rubros. Te repito, para mí los productores locales todavía tienen el 2013 y el golpe del 2014 muy fresco. Los productores están tratando primero de tapar agujeros, de recomponer sus equipos de maquinaria, de poder salir un poco del pozo en el que habían entrado. La lechería sigue perdiendo productores, la horticultura está sufriendo muchísimo, porque no son rubros de exportación. Creemos que tiene que haber políticas para generar exportación fuerte en ese rubro, porque además genera mucha mano de obra y permite invertir en intensificación. Entonces, hoy las condiciones, más que las políticas de Estado, le está dando el mercado internacional y el clima ha jugado un papel importante. De hecho, los datos que salieron el otro día muestran que el rubro que menos creció en su Producto Bruto comparado con el año anterior fue el sector agropecuario, un 0,5%, a pesar de estar con precios extraordinarios. Héctor, ¿qué es lo que más complica cuando un inversor se comunica con ustedes, con el estudio? Dice, bueno, quiero conocer las condiciones de ingresar a Uruguay e invertir. Tengo X cantidad de dinero. ¿Qué es lo que más complica a ustedes como estudio cuando le plantean al inversor lo que tenemos en Uruguay para ofrecer, en definitiva? Sí, en realidad el Uruguay a la hora digamos, del planteo de las estructuras o de la formación de empresas, en general no ofrece demasiadas dificultades desde el punto de vista del corporativo. Tenemos algunos otros problemas, sobre todo cuando están al final de la vida de las empresas, donde las liquidaciones sí son bastante complejas. Pero desde el punto de vista corporativo, Uruguay se ha armado bien en cuanto a las estructuras jurídicas para el armado de proyectos. Tenemos también los fideicomisos, además de las sociedades que también están funcionando muy bien y se han visto también en el sector utilizados de manera bien eficiente. Nosotros vemos que la tecnología aplicada también está dando sus frutos, se está viendo. Hay mejoras a nivel de los organismos públicos. Pero bueno, sí, hay en algunos sectores ciertos cuellos de botella, hay determinadas zonas normativas en algunos sectores que todavía no están resueltas o hay dudas, entonces eso genera alguna incertidumbre. Pasó en la industria del cannabis hace poco. Recientemente hubo un decreto que dinamizó bastante algunas cosas. Pero bueno, me parece que en general, en cuanto a la estructuración, Uruguay está bien armado, tiene buenas estructuras, la vemos funcionar muy bien. Y en cuanto al financiamiento de los proyectos, como comentaba Alejandro, creo que sí, que hay cosas todavía por hacer.
nosotros siempre decimos que hay que ponerse creativo. Uruguay no es un mercado de valores, no tiene un mercado de valores muy desarrollado, ¿no? Es un debe que tenemos como país el desarrollo de eso, pero bueno, dentro de lo que son emisiones privadas y bueno, acercamiento a través de sociedades comerciales, hemos logrado en algunos proyectos encontrar la financiación, los mecanismos. ¿Hay muchas consultas del exterior? ¿Llegan muchas consultas al estudio? Bueno, ¿Han ido aumentando? Sí, definitivamente. ¿Sí? Sí, definitivamente ha habido... ¿Apuntando a qué rubros? Ha habido, yo lo pondré en estos términos, hubo un gran momento de consultas, sobre todo en la República Argentina. ¿Cuándo? Y la posicionaría hace algunos meses, donde se consultó mucho. Es cuando se hablaba del boom, ¿no? de la avenida, que en definitiva no se dio de manera tan marcada. Pero bueno, sigue siendo algo posible. Hay obviamente dificultades del lado de los otros países también, o del ciudadano que pretende venirse. Ahora, si querés, podemos hablar un poco de la residencia fiscal, que es una de las novedades que tuvimos en los últimos tiempos y que ha sido bastante atractivo. Pero saliendo de lo que es Argentina, también hay otros países donde se ha mostrado cierta inestabilidad política, como lo que mencionaba más temprano de Perú. Bueno, en los últimos tiempos hemos tenido, por ejemplo, bastante consulta de ese lado y hay empresas también en el rubro que están consultando. Alejandro, el otro día hablábamos no contigo, pero hablábamos con un colega tuyo en la radio y nos decía hay que prepararse para lo que va a ser cuando se logren abrir las fronteras entre Uruguay y Argentina. Vamos a tener una corriente muy fluida seguramente de inversores. ¿Qué pensás? ¿Lo ves tan así? Mira, a ver, yo creo que sí. El tema de vuelta, el tema de inversión en tierra, ahora hablando de la tierra, porque hablamos un poquito de la ganadería, yo, lo encuentro un poco más complejo de lo que por ahí parece. Hay algunos temas que no son menores. A mí me gustaría, por ejemplo, y vuelvo a insistir, que el ahorrista uruguayo, le hablo del pequeño, mediano, pudiera tener una alternativa de poder ahorrar en algún tipo de fondo, fideicomiso. Pero ahí juegan otras variables, que capaz que es una pregunta más para Héctor, técnicas y de regulación, a oferta pública, Banco Central. Bueno, ahí hay un temita que algunas dificultades genera, que de vuelta lo pueden aprovechar por ahí en estos momentos pequeños ahorristas del exterior, que llegan a algún fondo de pensión, no sé, de un país extranjero, que pasa por un proceso y acá es un poquito más complicado. La verdad que creo que los extranjeros van a venir, las operaciones, y he hablado algo que tengo ya más de primera mano, hasta ahora o hasta 2021 han sido más bien de inversores uruguayos, las operaciones hablando de la compraventa de campos, ¿no? Hasta ahora, 70% de las operaciones en los últimos meses han sido uruguayos. Sí, señor. No hablo del volumen de hectáreas, porque a veces hay alguna venta importante de un fondo a otro, sino que hablo de la cantidad de operaciones. Lo cual es lógico, porque creo que los uruguayos somos los primeros en reaccionar a nuestra percepción de nuestra día a día. Entonces el uruguayo está viendo que el valor de la tierra está un poquito rezagada a lo que podría ser, y aquellos que estaban esperando, después de la baja que empezó en el 2014 y se acentuó en el 2018-2019, empezó a invertir. Yo no creo que el argentino venga como vino el 2000, 2001, 2002. No vamos a llegar a eso. No. ¿Por qué? Porque ahí sí había un valor de la tierra en Uruguay realmente muy desfasado con el mundo, y el argentino lo identificó, se volcó sobre todo a ese límite del río Uruguay a invertir, y ahí del 2000, 2001 al 2014 la tierra aumentó de manera exponencial. Y además muchos argentinos ya están, esos tipos de inversores, con cosas con propiedades en Uruguay. Entonces, en realidad lo que más bien pasó fue que algunos argentinos que estaban desprendiéndose de algunos activos, fines del 2020 más o menos, dijeron, vamos a quedarnos con lo que tenemos. Por ahí capaz que es un camino un poquito más al medio, y salió algo de lo que estaba en el mercado de la venta, en vistas de que de repente su propio país no era tan atractivo para volver con esos dólares y con ese ahorro. Pero creo, de alguna manera, que va a venir una nueva ola de inversores extranjeros, no sé si necesariamente argentinos. Sí creo que hay algunos otros fondos grandes que han empezado a poner foco en Uruguay a partir del buen manejo que ha hecho la pandemia.
esa gráfica del 43%, creo que un poquito se va a empezar a hacer notar y la gente va a empezar a prestar atención. ¿Por qué Uruguay pasa esto cuando en América Latina pasa algo diametralmente opuesto, ¿no? Y ahí es donde puede haber una corriente para los próximos años, sobre todo para el año que viene. Ya vengo contigo, Rodrigo. ¿Hay diferencia entre los beneficios que tiene un inversor local y los beneficios que recibe un extranjero, por ejemplo? Ustedes, por ejemplo, desde el movimiento, en su momento se criticó toda la cantidad de beneficios que se le da, por ejemplo, a la planta de UPM. ¿Cómo? A nivel de la ley de inversiones, en realidad todos tienen los mismos derechos. Ajá. El problema es qué productores, en el caso del sector agropecuario uruguayos, pueden acceder a esos beneficios, porque lo que tenés que demostrar es que, entre otras cosas, o tenés la plata en el bolsillo o tenés acceso al crédito bancario, ¿no? Entonces ahí es donde la diferencia se da, no en las condiciones, sino en las posibilidades de acceder por la realidad de cada uno. El caso de UPM, como todos sabemos, tiene un extra, que es todos los otros beneficios que se le dieron, vinculados a zona franca, bueno, el ferrocarril, a la compra de energía por encima del precio del mercado, etc. Pero en cuanto a inversores, bueno, todo aquel que cumpla con las condiciones de la ley de inversiones puede acceder. Hay algunos ejemplos en Latinoamérica que han sido diferentes y que permiten que más productores locales puedan acceder. Por ejemplo, en Chile, cuando se quiso fomentar el riego, los productores presentaban un proyecto y si se les subsidiaba el 80%, se le daba el 80%. ¿No? Acá no nos olvidemos que para invertir hay que conseguir la plata y en realidad se recupera ese subsidio a lo largo de los años, siempre y cuando la empresa dé ganancia. Por lo tanto, hay una diferencia sustancial, porque para hacer la inversión tenés que tener fondos o propios o tener acceso al crédito y la gran mayoría no lo tienen. Uh-huh. Rodrigo, ¿se puede mejorar eso? ¿La posibilidad del acceso al crédito? Sí, yo creo que el crédito es lo que en estos tiempos no puede faltar, ¿no? Está barato el dinero, podríamos decir. Está barato el dinero, Uh-huh. ¿no? Lo que también creo, me he empezado a pensar, digamos, y me gustaría después tener un ratito, bueno, también uno tiene que ver dónde el Estado realmente quiere poner foco en lo que a él le corresponde, ¿no? Naturalmente, ¿no? Naturalmente, yo creo que acá lo mejor que puede hacer el Estado es seguir cuidando las condiciones, que no es poco. Nosotros pensamos que nosotros tenemos estas condiciones de estabilidad macroeconómica, política, está comprada y es nuestra idiosincrasia. Y no es así, ¿no? Uno no puede ser ingenuo. Acá hay gente en nuestro país, hay uruguayos, que esta estabilidad no les gusta. Y entonces, y las reglas claras, más allá de que por suerte la enorme mayoría de los uruguayos, nuestra cultura es democrática, hay gente que no está tan convencido de eso. Entonces, eso tiene que también el inversor es lo primero que mira, ¿no? Cómo es el clima, ¿no? Por eso la paz social es muy importante, ¿eh? Y cuando el tema del referéndum, por supuesto que es muy importante los que estamos convencidos de, por ejemplo, en la seguridad rural, la ley de la modificación de la legítima defensa, es clave, ¿no? Y tiene un enorme impacto para quien va a comprar un campo por primera vez o está pensando en venir a vivir un periodo, porque eso también son los inversores que me parece que el Uruguay tiene que salir a buscar. Tú hablabas, Alejandro, por supuesto, de los fondos de inversión y todo lo que mueva, en principio, despierta otras cosas. Pero también es cierto que el Uruguay, a través del campo, tiene la posibilidad no solamente de inversión, sino de inversión más inmigración. Y eso es lo que también a un país con población que no solamente es de poca cantidad, sino que sabemos que las tasas de natalidad nuestras vienen para abajo. Entonces me parece que esos tipos de reflexiones, para ver dónde realmente el Estado, sin ser en estos otros variables, factores que sí tiene que poner siempre el foco, bueno, la parte de crédito, donde realmente tiene que ponerla. Y esas sí son definiciones políticas. Naturalmente hay sectores que van de cajón, por ejemplo en lechería, ¿no? Donde realmente todo el crédito,
Y el crédito, y acá ahora el tema del subsidio, cuando uno ve que subsidiamos el Portland no subsidiamos el Portland, subsidiamos una empresa pública. Estamos subsidiando una empresa pública por decenas de millones de dólares. Bueno, uno dice, porque a mí me gusta decir, no hay plata, no. Si en el Portland uruguayo, el Portland que le decimos nosotros, el cemento, los uruguayos, los productores agropecuarios, están poniendo decenas de millones de dólares para subsidiar una empresa o un sector de una empresa pública, vaya si esas son las cosas que tenemos que revisar, porque cuánto mejor estaría puesta esa plata ahí, incluso hablando de esa palabra que para el agro no se puede decir, pero sí lo vemos para otros sectores. Les pido 15 segundos y les digo que Spinomic es el nuevo insecticida de origen natural de baja toxicidad. Actúa por ingestión y contacto. Su modo de acción a nivel del sistema nervioso central no permite la resistencia cruzada. Presenta una alta selectividad sobre los insectos benéficos, lo que lo hace una opción relevante en el manejo integrado de plagas. Proteja su cultivo junto al laboratorio Microsules. Les digo o te pregunto, ¿la conflictividad laboral es algo que se consulta? ¿Me dejás? Sí, dale. Sigo un segundo porque quería comentar algo. A responder lo de Alejandro. Sí, lo decía Bien, Alejandro. dale, sí. Un par de cosas nada más. Primero, en cuanto a los negocios jurídicos que se ven en el sector, ¿no? que él decía que ya no se va a dar las compras que se dieron antes. De hecho, es lo que se está viendo. Hay otros negocios jurídicos presentes, como el arrendamiento, la capitalización, hasta consorcio, joint venture. O sea, hay nuevas modalidades que se están viendo, y también eso es un desafío para los abogados, la estructuración de eso y el llevado adecuado, porque muchas veces también es cierto que se dan de manera bastante natural. Eso quería comentar de eso que decía él. Respecto a cómo acceder a determinadas financiaciones, es cierto, hay determinados procesos de llamado al ahorro público que ya nos llevan a regulación bancocentralista. De todas maneras, es posible, hay una distinción técnica entre la emisión pública y la emisión privada, donde nosotros nos movemos habitualmente en esto del acceso o la estructuración a través de financiaciones privadas, es con la emisión privada, ¿no? Donde no hay un llamado general, sino que la búsqueda de inversores se da más privadamente o sin hacer un llamado a la oferta pública. Después me consultabas, perdón, me había quedado colgado con esas cosas. Sí, en ese caso, siempre hablando de hasta X cantidad de inversores, ¿no? De 20, 25 creo que. Bueno, claro, exacto. O sea, son estructuras más pequeñas, ¿no? Donde lo que se hace es una búsqueda del inversor en particular. Ya donde hay llamados más generales o mayor cantidad de involucrados, ahí entramos en cierta regulación. Claro, pero eso en inversiones inmobiliarias en tierra, que son normalmente de montos grandes, te limita un poco las posibilidades. Es un poquito lo que iba. Es decir, el pequeño ahorrista no puede juntar 100 pequeños ahorristas o personas que tengan 500, 600, 1000 dólares guardados para decir, bueno, hagamos a esto, juntémoslo y pongámoslo en tierra. De hecho, no lo vemos hoy en nuestra realidad. Bueno, ¿me explico? Porque ahí pasás a una figura de oferta pública. Bueno, si no me equivoco. por eso es lo que mencionaba. Pero hay que ver a las fórmulas a través de un fideicomiso, de repente eso lo podrías lograr, ¿no? Sería posible. Rodrigo, algo de lo que estamos y te habías quedado con usando de información. Laboral. El tema de perdóname que salgamos con la luz, pero está, es lo que está hoy en el debate también, y la gente de campo tiene mucho también en juego con esta ley de urgente consideración, y el derecho al trabajo, el derecho a la empresa, es fundamental, ¿no? Es fundamental en la chiquita, en la mediana y para una inversión que venga de afuera. Lamentablemente, mi idea, digamos, de por qué el PIT-CNT salió desesperadamente a hacer esta campaña es precisamente por ese artículo de
del derecho, garantizar el derecho al trabajo y a la empresa y de alguna forma limitar la ocupación violenta. Y eso yo creo que es uno de los principales puntos que tiene esta ley para que venga la inversión en el mayor nivel posible. Ir para atrás y volver a las ocupaciones o muchas movilizaciones que se hacían con violencia, nadie te invierte, Juan. Si vos no vas a poder entrar a tu empresa o a tu campo o te van a hacer un trancazo a la entrada de tu establecimiento. Esos son los puntos clave que está en esta ley de urgente que a veces no se ve. ¿Se considera eso cuando se consulta por inversiones? No, Y por supuesto. cortito porque tenemos que ir a una pausa. Sí, no, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, hay que estar preparado, en definitiva, para la conflictividad laboral. Es parte de con lo que tiene que lidiar las empresas. Obviamente que es algo que se consulta, tampoco es algo privativo del Uruguay, o sea, es algo que en general las empresas también consideran en otros países. Pero como se decía, o sea, en la medida que haya una cierta estabilidad, eso va a ser un mayor llamador para las inversiones. Perfecto, nos vamos a ir a la pausa. Antes les decimos, estamos hablando de inversiones, así que invierta en ganadería con la seguridad y respaldo de Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable. Obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. En Grupo Larrarte somos líderes en inversiones ganaderas. Brindamos seguridad y respaldo a nuestros clientes a través de una plataforma de inversión estable. Contáctese a través de nuestro WhatsApp 099-545787 o 2407-0035. Bien, nos vamos a ir a la pausa. Luego de la misma vamos a seguir hablando de este tema con los invitados de hoy. Pausa.